legislación penal se equipara a lo mismo de saber cuándo usted es capaz. Oye, y ahí entra entonces el conocimiento de la capacidad que en materia civil hemos estudiado. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Capacidad de ejercicio. Ejercicio. Una es aquello que nosotros tenemos derecho a su goce, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a ser alimentado, ¿ya? El derecho que tenemos a ser cuidados. En tanto que somos, ¿qué? En tanto que no alcanzamos, ¿qué? La mayoría de edad. La capacidad de ejercicio, ¿ya? Que en este caso está equiparado a la mayoría de edad, que es ¿a los cuántos años? 18. 18 años. 18 años. Perfecto. Quiere decir entonces que el derecho penal considera que se es culpablemente, es decir, que se tiene la capacidad de entender, de reaccionar ante las exigencias normativas y de saber que su conducta está actuando de manera dolosa cuando usted ya tiene 18 años. ¿Me explico? Es decir, que el derecho penal considera que usted es imputable cuando ya tiene 18 años. Es decir, usted puede tener 17 años, 12 meses, menos un segundo que usted todavía no sabe lo que está haciendo. ¿Me explico? Pero es pasando ese segundo y usted ya completó los 18 años. Y como por arte de magia, usted ya entendió entonces todo. Ahora se dan cuenta por qué es tan complejo. Y en algunas legislaciones acepta la imputabilidad y en otras no la acepta. Porque no todos podemos en un momento determinado aceptar, oigan, de que usted a los 17 años, 12 meses, menos un segundo para cumplir los 18, y usted viene, agarra su revólver y mata a una persona. ¿Cómo es posible que pasando ese segundo, usted sí ya entienda que no debía matar? Pero antes no lo entendía. Antes usted no tenía la capacidad de entendimiento y por lo tanto tampoco podía ser culpable ante los ojos del derecho penal. Entonces nosotros entendemos que la imputabilidad, por eso en algunas legislaciones se acepta y en otras se rechaza. Y por supuesto que eso implica entonces que usted puede estar a los ojos del derecho penal antes o después de cierta y determinada edad. Aquí vendría el debate. ¿Creen ustedes que es justo eso, sí o no? Escucho. ¿Es justa la imputabilidad? ¿Sí o no? ¿Merece estar dentro de
los elementos positivos del delito, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que sí, licenciado, porque entonces eso nos daría de que cualquier menor de edad puede ir ahí matando al que se le cruce, ¿verdad? Y cómo se llama, y que crearse un gran récord criminal. Entonces, ¿estás de acuerdo en que no aparezca? No, yo sí estoy de acuerdo de que aparezcan los elementos positivos, porque Entonces, ¿estás de acuerdo en que todos los 17 años, menores, 12 meses, un segundo, todavía no sos capaz de entender que es lícito o que es ilícito? Porque si la capacidad es la capacidad de actuar culpablemente, quiere decir que a los 17 años, 12 meses menos un segundo para cumplir los 18, todavía no sabes lo que estás haciendo. Pero pasado ese segundo ya, como arte de magia, ya entendiste todo en la vida. Entonces, ¿estás de acuerdo con que exista la imputabilidad como elemento positivo? ¿Sí o no? A entender por lo que estabas hablando, Brian, estoy entendiendo de que no te parece que exista la imputabilidad, porque entonces dejaría justamente al margen, y esto viene cabalmente a colación a lo que voy a decir. Hace unos años atrás había, aunque es apología del delito decirlo, un famoso delincuente juvenil al que le denominaban o le apodaban el Chiqui. No sé si ustedes lo llegaron a escuchar alguna vez, pero este delincuente apodado el Chiqui tenía un récord criminal entre extorsiones, hurtos, robos, estafas, asesinatos, homicidios, violaciones, y era el terror de toda la sociedad. Lo aprehendían, entraba a la cárcel y salía, porque según nuestra ley, él no entendía lo que estaba haciendo. Y cuando estoy diciendo que no entendía, no es porque estuviera loco, sino porque como era menor de edad, no sabía qué era lícito y qué era ilícito. Entonces, desde la perspectiva de nuestro derecho penal, él era inimputable, que es la contrapartida a la imputabilidad. Es decir, es el elemento negativo con el cual podemos destruir la forma técnica del delito. En otras palabras, cuando él extorsionaba, cuando él mataba, cuando él violaba, simple y sencillamente el derecho penal no podía actuar en contra de él porque aparecía una causa de inimputabilidad en el artículo 23 de nuestro Código Penal, que establece como eximente de la responsabilidad penal al menor de edad. Entonces, ves, Brian, cómo encajo tu respuesta en esta parte del código. Brian. sí, licenciado, estoy aquí. Vale. Entonces, si te das cuenta, o sea, estoy hablando de tu respuesta. Entonces, si te das cuenta, lo que aquí hay que manejar son los conceptos. La imputabilidad es la capacidad de actuar culpablemente ante el derecho penal. Las causas de inimputabilidad son justamente lo contrario. No se tiene la capacidad de actuar frente al derecho penal. ¿Por qué? Porque no se tiene la capacidad de razonar, de entender.
¿ya? A la inversa de lo que pasa en las legislaciones anglosajonas, Inglaterra y Estados Unidos, en donde ahí no importa si es menor o es mayor. Un caso muy emblemático de esto es que un par de niños jugando en un jardín de una casa, uno de 4 y uno de 9, resulta que jugaban en el jardín de una casa de un amiguito y el de 4 años quiso agarrar el triciclo y salió el niñito de la casa que tenía apenas 3 añitos y en su forma natural agarró el triciclo y no se lo quiso prestar a su amiguito de 4. Y entonces vino el niñito y se enojó y le fue a decir a su hermanito mayor, al de 9 años, que no le había querido dar el triciclo, el niño de 3. Entonces, por la tarde llegaron con él a su casa, le dijeron que le iban a ir a comprar unos dulces a la tienda y se lo llevaron en los dos, uno de cada lado. A él lo pusieron en medio y se lo llevaron. Así lo captan las cámaras de toda la vía pública donde los ven pasar, la cámara donde entran a la tienda y la cámara donde salen. Pero al niño lo encuentran posteriormente a eso de las 6 de la tarde completamente descuartizado. ¿Qué hicieron estos niños? Lo llevaron hasta la línea, la línea férrea del tren, lo amarraron de las dos manitas y de los dos piececitos, lo pusieron en la plena vía del tren y esperaron a que el tren pasara para que lo descuartizara. Entonces, como las cámaras tomaron todo el hecho, pues obviamente giraron orden de aprehensión, los llevaron a juicio y los condenaron a cadena perpetua, porque establecieron de que a través de un examen psiquiátrico y a través de un examen psicológico, que ellos estaban en plena capacidad de entender lo que estaban haciendo. Entonces fueron condenados a cadena perpetua. Si se dan cuenta entonces, el chiqui con 17 años, 12 meses, menos un segundo, extorsionaba, hurtaba, robaba, mataba y violaba, él quedó libre porque no sabía lo que estaba haciendo. En tanto que los niños de 4 y de 9 años, después de ser evaluados psicológicamente, se determinó que sí estaban en condiciones para entender lo que estaban haciendo. Y entonces fueron condenados. De ahí la diferencia entonces entre el aceptamiento o rechazo de la imputabilidad como parte de los elementos positivos del delito en algunas legislaciones. Sin embargo, debo acotar que nuestra legislación sí lo acepta y por lo tanto, nos guste o no, lo tenemos que estudiar y entender como tal. Porque en ese orden aparecen entonces las causas de inimputabilidad como eximentes de la responsabilidad penal. Uno de ellos es la minoría de edad, fue el que analizamos, y el otro que se llama el trastorno mental transitorio, que es cuando el sujeto comete el hecho criminal en ausencia de capacidad de razonar y de entender de manera temporal, ¿ya? Es decir, que durante ese lapso no tiene capacidad de entendimiento, no tiene capacidad para reaccionar ante la ley, ante la norma, y por supuesto no se le puede emitir un juicio de reproche. ¿Ya? ¿Estoy claro hasta ahí? Sí, licenciado. Entonces, dentro de ese mismo cuadro sinóptico aparecen también las condiciones objetivas de punibilidad. Es decir, cuando un hecho, aun cuando esté, cuando un hecho que está considerado en un tipo penal, sí reúne
todas las condiciones de los elementos positivos. Es decir, hay una conducta, es típica, antijurídica y culpable, y el sujeto es imputable, ¿ya? El caso típico de esto es, por ejemplo, cuando el sujeto entra a su casa con la intención de robar, pero también, si usted se le pone, él ya va pensando de que si usted lo sorprende, él ya lleva una pistola en mano y lo mata, ¿ya? Significa que el sujeto entra, usted lo sorprende y en lugar de matarlo usted a él para que se convierta en una legítima defensa privilegiada, es a la inversa. El sujeto viene y lo descubre a usted y lo mata. Entonces, ¿habrá dentro de los elementos negativos una falta de acción? No. ¿Hay una ausencia de tipo? No. ¿Hay una causa de justificación, una legítima defensa, un estado de necesidad de legítima defensa? No. ¿Hay una causa de inculpabilidad? ¿Hay un miedo invencible, un error, una obediencia de vida, una omisión? No. ¿Es menor de edad? Tampoco. El sujeto ya es adulto, se determina conforme a las investigaciones que es adulto. ¿Estaba ausente de capacidad de razonar cuando cometió el hecho? No. Entonces, no hay ninguna causal y por lo tanto, hay condiciones objetivas ¿para qué? Para imponerle una sanción. Y la punibilidad, en este caso, es la real restricción o limitación de bienes jurídicos del autor del delito. Entonces, quiere decir que existen las condiciones objetivas para considerar que sí hay delito y que sí es acreedor a una sanción. ¿Me explico hasta ahí? ¿Me explico hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, Va. licenciado. Sí. Oigan esto, entonces pongan atención a esto. Excepto, ahí entra el elemento negativo que se llaman excusas absolutorias. Excepto cuando un hermano, por ejemplo, el araganote, ese que no estudia, versus usted, el hermano que sí estudia, que además trabajan, ¿ya? Pero viven juntos. Y resulta que mañana es viernes y su hermanito, el araganote, el que no estudia, el que no trabaja, le dan ganas de ir al puerto. Y como sabe que usted, además de ser un buen estudiante, también es un trabajador y que le acaban de pagar y tienes guardadito su pistillo en un cofrecito con candado, este viene, rompe el candado, abre el cofrecito, sacas tu pistillo y se va a la playa. Pregunto, ¿hay una conducta humana? ¿Hay un tipo penal? Sí. ¿Hay una oposición de la conducta contra la norma penal de no robarás? Sí, hay una antijuricidad. ¿Es culpable? Porque sabiendo que hay un artículo que dice que quien se apropiare de una cosa mueble total o parcialmente ajena con violencia es robo y él rompió el candado y que además de eso le vale 20 que le digan que es un araganote, que no estudia y que encima de eso es un ladrón y tiene plena conciencia y capacidad de responder ante el Estado porque ya es mayor de edad, o sea, es imputable. No hay una ausencia de acción, no hay una ausencia de tipo, no hay ninguna causa que lo justifique, no hay ninguna causa de inculpabilidad, no hay ninguna causa de inimputabilidad.
En otras palabras, hay un típico delito. Pero ¿habrá una condición objetiva para imponerle una pena? Y ahí viene la respuesta. La única excepción por cuestiones de política criminal. Es decir, el Estado ya pensó que para combatir el crimen hay que perdonar delitos verdaderos. Oigan, en casos muy especiales, como el caso que planteo. Y si ustedes van al artículo 280 de su Código Penal, los quiero ver buscando ese artículo 280 del Código Penal. Ahí van a encontrar varias causales. Lean las que aparecen, lean el artículo completo. Alguien que lo lea en voz alta. Artículo 280. Exentos de la responsabilidad penal. Están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, robos con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causaren. 1. Los cónyuges o personas unidas de hecho, salvo que estuvieren separados de bienes, o personas y los concubinarios. 2. Los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines. 3. El conserte viudo respecto a las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge mientras no hayan pasado a poder de otra persona. 4. Los hermanos si viviesen juntos. Esta excepción no es aplicable a los extraños que participen en el delito. Bueno, si ustedes observan ahí en el numeral cuarto dice, los hermanos si viviesen juntos. Entonces, ¿habrá alguna condición objetiva para imponerle una pena a esa conducta? A pesar de que hay una conducta típica, antijurídica, culpable e imputable, a pesar de que no existe una ausencia o falta de acción, que no hay una ausencia de tipo, que no existe una causa que justifique esa conducta del sujeto, que no existe una causa de inculpabilidad, ¿ah? En donde se demuestre que hubo ausencia de voluntad criminal o de intencionalidad, que no existe ninguna causa de imputabilidad, porque ya no es ni menor ni estaba loco, ¿ya? Ni momentáneamente. Entonces, ¿por qué el Estado perdona ese tipo de delitos? Porque dice, están exentos de responsabilidad penal. Quiere decir que no va a ir a prisión. ¿Por qué razón creen ustedes? ¿Ah? ¿Qué es lo que motiva al Estado para dejar impune esa conducta delictiva? Tal vez porque la familia es la base fundamental de la sociedad. ¿Y eso a qué conlleva? A una acción de perdonar. ¿Por qué razón? Porque es un miembro de la familia. En este caso es mi hermano. Sí, no, eso está claro. Pero ¿qué está en juego ahí? Según el Estado, ¿qué está en juego ahí? En ese caso en concreto.
Pero ¿Mm? La unión de la familia. Sí, sí, definitivamente. La honorabilidad de la familia. ¿No? Bueno, la honorabilidad no porque al final de cuentas ya se sabe que un hijo es huevón y el otro no. Así de sencillo. ¿Ya? O sea, ya más eso ya La no unidad de la podemos tapar. familia. Ah, bueno. Ahí aparecen dos bienes jurídicos tutelados que están en juego, que están en conflicto. Dos bienes jurídicos tutelados. Si ustedes observan en el 251, que está el delito de robo, váyanse al 248, está el delito de hurto. ¿Ya? ¿El patrimonio sería, Lick? Uno de esos bienes jurídicos tutelados es el patrimonio. Y cuando hablamos de bienes jurídicos tutelados, hablamos de valores humanos que el Estado ha protegido y los eleva a categoría de jurídico. Y por eso se llaman valores, bienes jurídicos tutelados, porque los protege. Entonces, un bien jurídico tutelado ahí es el patrimonio. ¿Cuál sería el otro bien jurídico que se estaría tutelando? ¿Cuál sería el otro? Mejor no se los hubiera hecho, se los hubiera puesto en el examen. ¿Cuál sería el otro bien jurídico tutelado ahí? Alguien lo mencionó al principio, por ahí. Los La grados integridad de... familiar, ¿no? La familia. La familia. Miren en su artículo 47 de la Constitución Política. Y me hace el favor de leerlo Fernanda, que tiene rato de estar ahí, va de mover la cabeza y queriendo hasta bostezando, está ahí. O Caro, no sé quién es la que estaba de bostezar ahí. Pero hazme el favor, Fernanda, de leerlo. Artículo 47. Yo, licenciado. Sí, por favor. Artículo 47. Protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Bueno, si se dan cuenta, la Constitución Política establece ese valor supremo. Entonces, si el Estado pone, recuérdense que el derecho tiene como símbolo, ¿qué tiene como símbolo? La balanza. Ujú. Y al poner en la balanza los dos valores, el patrimonio y la familia, ¿cuál de los dos valores pesa más? ¿El patrimonio o la familia? ¿Cuál pesa más? ¿Cuál de los dos pesa La más? familia. Los dos Familia. subsisten. La familia. Excelente. Entonces, cuando el Estado hace ese balance, hace ese valor, ese balance de los valores en juego, prefiere perdonar la política criminal. La política criminal es una ciencia que en este caso
sirve al Estado para combatir la criminalidad. Entonces, el Estado dice, prefiero perdonar este delito porque aun y cuando reúne los elementos positivos de una conducta humana típica, antijurídica, culpable, imputable, y no existe ningún elemento negativo, como la ausencia o falta de acción, una ausencia de tipo, no existe ninguna causa de justificación, ni de inculpabilidad, ni de imputabilidad. Existen todas las condiciones para que sea punible. Prefiero perdonar, porque al tener estos dos valores jurídicos, lo que hago en todo caso es valorar cómo combato el crimen. Si perdono a este y le salvo de no irse a graduar de delincuente, porque no solo ya no estudia, ni trabaja, es un huevonote y ahora es un ladrón. Pero, ¿qué prefiero hacer? Perdonarlo y en todo caso mantener unida a la familia. Entonces el Estado perdona. Y esas son las denominadas excusas absolutorias, ¿ya? Que en términos generales son eximentes de la responsabilidad penal por cuestiones de política criminal, ¿ya? Ahora sí entendemos la dinámica de cuándo debe sancionarse una conducta típica, antijurídica, culpable, imputable. Sí, licenciado. Okay. Licenciado. Bueno, perfecto. Con esto entonces, pregunto por última vez, ¿queda clara la teoría del delito desde el punto de vista de la doctrina? ¿Queda clara? Sí, licenciado. Ok. ¿Por qué pregunto esto? ¿Por qué era necesario para mí? Pregunto esto porque con esto damos por concluida el diplomado de nuestra teoría del delito. O sea, les voy a dar todavía un diploma para que ustedes lo luzcan, pero sobre todo para que demuestren que aprendieron la teoría del delito. Y no se lo demuestren a nadie más que a usted especialmente. Pero que quedó clara la teoría del delito. ¿Por qué? Porque ahora sí, con este conocimiento vamos a pasar. Ahora sí, yo creo que ya estamos en condiciones para pasar a analizar el libro segundo de la parte especial de nuestro Código Penal. ¿Ustedes creen que ya están en condiciones y en capacidad para pasar a analizar ahora sí el libro segundo? Pregunto, ¿sí o no? Sí, licenciado. Gracias por las Sí, licenciado. Gracias. Sí, licenciado. Verdad que gracias. Yo también lo creo. Yo también lo creo que ahora sí están en capacidad y en condiciones. Porque estoy convencido que su profesor de Derecho Penal del curso pasado no les enseñó y por lo tanto hubiese sido un pecado mortal pasar a analizar el libro segundo si ustedes no tenían claro el libro primero. Y en este caso, en relación a la figura del delito. Y ahora sí estoy convencido de que están en capacidad y en condiciones para pasar y analizar el libro segundo. Muchos ahorita pensarán, y si ustedes vienen, yo los reto a que hablen con sus demás compañeros de otras secciones y posiblemente ya vayan por no sé cuántos delitos, pero sabrán lo mismo que ustedes. Yo estoy seguro que no. Están peor, y que como comenzaron.
Penal 1. Pero ustedes, yo estoy convencido de que a partir de hoy, ustedes están empezando a ser los mejores estudiantes de Derecho Penal de la facultad en esta nueva edición que nos ocupa. Así es que, estimados amigos, cuando son las 16:03, damos por finalizada la clase y por finalizado el diplomado de la Teoría General del Delito, y será entonces en nuestra próxima clase cuando ya entremos de lleno a analizar los delitos uno por uno del libro segundo. Por ahora no me queda más que felicitarlos, agradecerles por su enlace muy responsable y, por supuesto, aquellos que entraron a oír, a entender, a hacer sus apuntes y a aprender, los felicito. Los que se enlazaron solo para poder tener la asistencia y en todo caso el derecho al diploma, pues allá ellos y su conciencia. En este momento y en la Facultad de Ciencias Jurídicas de San Carlos, de la gloriosa Universidad de San Carlos, oigan lo que les digo. Esto ya es cuestión de iniciativa propia, esto es cuestión de conciencia, querer ser un buen estudiante y un buen profesional. Así es que, por mí, muchísimas gracias, les agradezco en lo que ha sido su enlace y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo día de clase, el próximo martes, para entrar a ver de lleno los delitos que están contemplados en el libro segundo. Será entonces hasta una próxima. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.